El caso que les traigo el día de hoy es un caso de un hombre que fue extraordinariamente afortunado y extraordinariamente desafortunado al mismo tiempo. Él se ganaría la lotería, sin embargo, todo el mundo a su alrededor quería una rebanada, querían su porción, incluyendo una mujer llamada Didi, aunque ella fue un poco más avariciosa que los demás. Este es el caso de Abraham Shakespeare. Para empezar, nos vamos a ubicar en Tampa, en el estado de la Florida. Toda la historia tiene lugar alrededor del área de Tampa, ya que allí vivía Abraham Shakespeare antes de que conociera a Didi. Pero antes de hablar de ella, vamos a hablar del año 2006, porque ese es el año en que Abraham Shakespeare ganó la lotería. Él ganó el premio mayor de 30 millones, optando por recibir todo de una vez, una suma global que fue más o menos 17 millones de dólares, una cantidad de dinero considerable. Abraham nació en 1966, creció en Lakeland en circunstancias muy pobres, abandonó la escuela en el séptimo grado cuando tenía unos 12 años de edad y como resultado no era una persona muy estudiada. Trabajaba en una serie de trabajos extraños, incluyendo el robo, y fue encarcelado por un tiempo. Pero según cuentan, era tranquilo, introvertido, un tipo humilde. Y el tiempo que pasó dentro de la cárcel le convirtió en un gran trabajador. Evitaba el alcohol, las drogas y tendría un hijo en el 2000. En el 2006, Abraham tenía 40 años y un día cualquiera del mes de noviembre de ese año, él y un compañero de trabajo, un tal Michael Ford, conducían hacia Miami cuando pararon en una tienda de Frostburg. Allí, Abraham le pidió a su compañero de trabajo que comprara un par de billetes de lotería y afortunadamente se la ganó. Inmediatamente después de ganarse la lotería, se compró una mansión de $1 millón, coches de $100,000, Rolex, y fue muy generoso con la gente que salían de su escondite en busca de un bocado. Hacía grandes cruceros con todos sus amigos de vacaciones. Sus amigos literalmente le decían: "Hey Abraham, ayúdame ahí con la hipoteca que estoy un poco atrasado", y él sin pensarlo dos veces lo hacía. Michael Ford, que fue la persona que compró los boletos, llevaría a Abraham a la corte, diciendo que él le robó los boletos. El tribunal al final fallaría a favor de Abraham. Cuando miras la historia en este punto, es como si escucharas esas historias donde todo el tiempo alguien gana la lotería y 2 años después vuelve a trabajar en McDonald's o algo así, tirando el dinero a la basura. Eso era lo que estaba sucediendo con Abraham, pero también a medida que avanzaba, Abraham estaba cada vez más deprimido porque no tenía amigos. La gente lo llamaba 24/7 buscando pasar el rato y buscando limosnas. Él no podía confiar en que alguien generalmente quisiera ser amigo o solo buscaba verlo como una vaca lechera. Eso es lo que parecía que todo el mundo a su alrededor se comportaba de esa manera. Esos 17 millones de dólares habrían durado más si le hubiera prendido fuego. Menos de 2 años después de ganar, le quedaba solamente su último millón. I really would like my old life back where I could walk the streets like a normal person, but got people coming up asking for money. Alrededor del 2008 fue cuando una tal Doris Didi Moore se puso en contacto con Abraham. Ella inicialmente se acercó a él para escribir una historia de los ricos y cómo tal vez no es siempre solo felicidad, pero rápidamente ella se convirtió en su asesora financiera. Ella había venido desde abajo y quería escribir un libro para inspirar a otros. Mientras ella estaba discutiendo esto con un amigo, mencionaron a Abraham. Ellos le habían vendido su mansión y también tenían una historia interesante. Cuando se lo presentaron, Didi se sorprendió de que casi toda su fortuna había desaparecido. Como he dicho, Abraham dejó la escuela temprano, así que realmente no tenía mucha educación. Y sobre todo cuando se trataba de finanzas, dinero, cosas como la forma de asegurarse de que su dinero no se desperdiciara. Así que Didi, una exitosa mujer de negocios, ella le dijo: "Te ayudaría a organizar tu dinero, a invertir, todo ese tipo de cosas para que no tengas que preocuparte nunca más". Ella se convirtió en su oficial financiero, asesora. Él confiaría en ella y cuando empezó, ella realmente lo ayudó. Ella fue a trabajar, ella le ayudó a invertir en los lugares correctos y los activos adecuados. Empezó a perseguir a gente a la que él había prestado dinero y que obviamente nunca tuvieron la intención de devolvérselo. Así que ella perseguía a estas personas asegurándose de que el dinero volviera. Algunas personas también alrededor de la zona empezaron a ver a Didi mucho más a menudo.
Y fue alrededor de ese mismo tiempo que también comenzaron a ver a Abraham Shakespeare mucho menos. El 9 de noviembre del 2009, un primo de Abraham contactó a la policía reportándolo como desaparecido. No lo habían visto desde abril del 2009. Have you seen this millionaire? His name is Abraham Shakespeare. This is him being interviewed after he won a $30 million Florida jackpot. We first received information from a confidential source and confirmed it through some family members that, by the way, no one's seen Abraham since April the 7th. We initially thought maybe he left because he was tired of people tugging at him all the time. Natural. But as the investigation goes on, we've been through Christmas and New Year's. He's had absolutely no contact with his mother and his 8-year-old son, which we understand he loves dearly. We suspect the worst. Todo lo relacionado con el reembolso del dinero de Abraham se hacía ahora a través de Diddy, y la gente realmente se empezó a preocupar. En este punto comenzó la investigación. Do I think that you're a cold-blooded killer? No, I hope you're not a cold-blooded killer. I have not killed him. I hope he's not even dead. He's not. I honestly can't look at you and believe a word that's come out of your mouth. You have lied and lied and lied. Entonces, ¿quién era exactamente Diddy? Pues bueno, ella era una estafadora y una de las grandes. Ella era nativa de Plant City. Plant City está a media hora al este de Tampa, alrededor de 40,000 personas viven allí y es en gran parte rural. Es conocida por tener un festival de fresas. En 1972 fue el lugar de nacimiento de Doris Didi Donegan. Tuvo una infancia feliz en Plant City, estuvo en las Niñas Exploradoras, era porrista, la típica infancia americana. Ella no venía de una familia rica, algo de lo que se dio cuenta cuando comenzó en la escuela secundaria, pero ella quería hacerlo y quería estar fuera de allí haciendo dinero. Después del instituto estudió para auxiliar de enfermería porque decía que quería ayudar a la gente. Obtuvo su certificado de asistente de enfermería en 1991. En 1992 se casó con James Moore y parecía haber sido un matrimonio bastante feliz para los dos, dando la bienvenida a un niño en 1995, Robert. Parece que Didi siguió siendo auxiliar de enfermería durante una década antes de empezar a querer más. Ella quería ser una mujer de negocios y comenzó una serie de negocios, ninguno de los cuales tendría éxito. Trabajó como vendedora para Nextel, vendía teléfonos en aquellos días. Ella tendría su propio negocio de celulares y también trabajó para un par de empresas de marketing multinivel, Mary Kay siendo una de ellas. Didi, así como tuvo una cadena de negocios, también tuvo una cadena de arrestos. En 1999 la detuvieron por robar en una tienda. En el 2001 compró un carro y no pudo hacer frente a los pagos. Firmó un par de cheques falsos, pero evitó la cárcel. Le dieron 12 meses de libertad condicional por eso. Más tarde fue arrestada por fraude al seguro y por denunciar falsamente un delito. ¿Te acuerdas del carro que acabo de mencionar que compró y no pudo seguir pagando? Pues bueno, lo que pasó es que para salir de esto pensó que sería buena idea atarse y tirarse una zanja. Entonces, cuando pasó un carro, les hizo señas y les dijo que la habían secuestrado, que la habían agredido sexualmente y que lo habían hecho unos hispanos que le habían robado el carro también. La habían retenido a punta de pistola todo el tiempo. Ella fue al hospital, fue al centro de crisis por violación y la policía comenzó esta gran investigación. Y luego de un par de días más tarde, un hombre, al escuchar acerca de esta investigación y este horrible incidente, fue a la policía y les dijo que ese carro estaba en su propiedad y que Didi le había pagado $500 para mantenerlo allá. La policía rápidamente se dio cuenta de que no había sido secuestrada, no había sido atacada y que solo había escondido su carro para evitar que se lo embargaran. Eso le valió otro arresto. Ella más adelante haría algo mucho peor, pero pues vamos a llegar a eso. Ese mismo año, en el 2001, los propietarios de la casa donde vivía presentaron una demanda contra ella y su marido James por no pagar el alquiler. Ella les dijo a los propietarios que la estaban persiguiendo. Básicamente, un ex empleado de Nextel al que ella había despedido no le había gustado mucho eso. Así que él fue a la propiedad, a su césped, y él prendió el contrato en llamas. Ella dijo que eso había sido terrible y que estaba asustada, que no podía pagar el alquiler porque estaba siendo acosada y acechada por un tipo que daba miedo. No habían pruebas de nada de eso, nadie fue testigo de la historia que contó.
Al final los terminaron echando de la propiedad. Ella le debía $3.500 a esos propietarios y $20.000 a una emisora de radio, ya que había comprado anuncios para vender los celulares. Asimismo, ella se declaró en quiebra para evitar ir a la cárcel en el 2004. Luego de esto, ella creó una nueva empresa. Se llamaba American Medical Professionals, LLC. Era una agencia de personal de enfermería que sorpresivamente tuvo bastante éxito. Ella estaba haciendo alrededor de $200.000 al año. Pero Didi, por supuesto, no podía resistirse a ser una estafadora, y parecía que lo hacía por desesperación. Ella estaba ganando decentemente bien, bastante dinero para mi parecer, pero ella era adicta a estafar a la gente. Le encantaba ser la última en reír. Por ejemplo, en el 2006, una pareja le dio $60.000 que se suponía que Didi les ayudaría a crear su empresa. Por supuesto, ella se embolsilló todo, los estafó, y lo peor es que ella nunca enfrentó cargos por falta de pruebas. Así que ella siguió haciéndolo. Ella en los próximos años conocería a Abraham. Didi tenía una opinión muy alta de sí misma. Ella era bastante narcisista, como supongo que probablemente todos los estafadores son, y se veía a sí misma como una historia de pobreza a riqueza, así que quería escribir un libro. Sentirse bien, inspiradora. Tú también lo puedes hacer. Todo lo que tienes que hacer es mentir, robar, estafar, joder a la gente. Puedes ser rico como yo. Probablemente era lo que pensaba. Volviendo al tema, ella quería escribir un libro sobre sí misma, y un amigo le presentó a Abraham, y con el tiempo, ella se hizo cargo de su vida. Cuando Abraham desapareció, en ese entonces ella ya estaba divorciada, viviendo en la casa de Abraham en la mansión, y la policía fue directamente a hablar con ella. Didi le dijo a la policía que le había comprado la casa a Abraham, y no solo eso, la mayoría de sus bienes también estaban ahora a nombre de ella. Les dijo que él se había escondido porque estaba harto de que la gente intentara quedarse con su dinero, que probablemente huyó y ya está bebiendo margaritas en el Caribe. Ella le mostró a la policía que él había firmado documentos y todo demostraba que él básicamente la había dejado a cargo y que ahora ella era dueña de todas sus cosas. O estaba a su nombre o a nombre de Abraham Shakespeare LLC. Y por supuesto Didi estaba en control de Abraham Shakespeare LLC. También le había dado un poder notarial, así que ella tenía el control de toda su vida. Pero lo más importante de todo esto, Didi, ella no sabía dónde estaba Abraham. Because he wanted to pretend he was dying of AIDS so that he doesn't have to pay child support and people won't look for him if he's dying of AIDS. La policía habló con todos los que lo conocían y nadie lo había visto. Habían oído que estaba en un crucero o que tal vez estaba en Jamaica, no, en Miami o en Barbados. En realidad todo el mundo había oído algo diferente sobre dónde estaba Abraham, pero todos lo habían oído de Didi. Así que esto duró una semana y la policía se dio cuenta de que nada tenía sentido. Abraham estaría en su teléfono 24/7 todo el día revisando sus registros telefónicos, porque la gente lo llamaba todo el tiempo. Ese era el día a día de él hasta el 6 de abril del 2009, cuando paró de repente toda comunicación. La policía también notó que Didi ese día, ella y Abraham se enviaban mensajes de texto desde el mismo lugar. Más tarde, el 27 de diciembre del 2009, alguien llamó a la madre de Abraham diciendo ser Abraham. Y obviamente, como era su madre, se dio cuenta que no era él quien la llamaba. Esta persona le diría que era Abraham. Textualmente le dijo: claro que soy yo, estoy vivo, estoy bien. No te preocupes por mí, no necesitas investigar nada. Ese número fue rastreado y condujo a un tipo, no a Abraham. Condujo a un sujeto llamado Greg Smith, que dijo a la policía que Didi le había pagado 5,000 de los grandes para llamar a la madre de Abraham, haciéndose pasar por Abraham. De aquí en adelante, Didi fue nombrada persona de interés en la desaparición, posible asesinato de Abraham Shakespeare. Now, she says she too cannot find him. Sheriff Judd isn't buying it. She was texting from Abraham's cell phone to her cell phone and to other people's cell phone, giving the illusion that it was Abraham. How do you know she has his cell phone? She told us. And she told you she did the texting? Yes, because she was creating the illusion for him to stay hidden. In the only interview she has given, Didi Moore told the Lakeland Ledger she believes Abraham Shakespeare is still alive. I think that he'll pop up if he realizes how the extent of what level this investigation went to. Then she began to cry as she complained about the police search of her home and car. I'm done. What else can they do to me? They've turned my life inside out.
Dee Dee volvió a ponerse en contacto con Greg unos días después y le preguntó: ¿hay alguna posibilidad de que conozca a alguien que esté dispuesto a asumir la acusación de asesinato? Él le dijo: sí, obvio, yo conozco a un tipo que iba a ir a la cárcel de todos modos, así que él te puede ayudar con eso. Pero le tienes que contar todo para hacer esto creíble para la policía. Greg inmediatamente le puso un policía encubierto. These cops are trying to frame me for killing Abraham. I really didn't kill the man. What do you want? 50 grand. Okay. Can I do it in payments? You're going to be a legend, and you're going to be in a book, and probably on the Oprah show. Después de que ella encontrara a alguien que se iba a inculpar por ella, unos días después le dio a Greg el arma homicida y lo guió hasta donde estaba el cuerpo. Came into the newsroom within the last 2 hours. The Hillsborough County Sheriff's Office says the human remains found yesterday do belong to the missing lotto winner Abraham Shakespeare. Big break in the case came earlier this week when a tipster told them to check out a home off East State Road 60 in Hillsborough County. When detectives arrived at that home, they started digging in nearby woods, and they finally zeroed in on a 30 by 30 foot concrete slab yesterday. Now, they brought in heavy digging equipment, and after ripping apart that slab, they found Shakespeare's remains. An autopsy earlier today helped investigators confirm their suspicions in this case. And the home... Cuando Dee Dee se hizo cargo de las finanzas de Abraham, tan rápido como pudo, literalmente cogió todo para ella. 2 meses después de conocerlo, en enero del 2009, ella transfirió $250,000 de su dinero a su empresa American Medical Professionals. Tenía deudas. Ella se compró autos, formó cuentas a su nombre, falsificó su firma, formó Abraham Shakespeare's LLC y luego lo sacó de todas las cuentas. Básicamente lo tenía todo. En marzo, después de que Abraham intentara ir al banco y retirar algo de dinero y no pudo, empezó a preocuparse mucho por ella y lo que estaba pasando con todo su dinero. Ni siquiera sabía dónde estaba. A principios de abril, ella filmaría este video para que pareciera que él planeaba huir, que odiaba a todo el mundo. Do you get tired of people asking you for money all the time, Abe? Give me your opinion on it. I've been tired. A year ago. You just ready to start living your life, huh? They don't take no for an ounce or so. And just let them keep on and keep on acting. Mm-hmm. Yep. So where do you want to go to? It don't matter to me. I'm not a picky person. California? You want a foreign country? Cozumel? Ready? Yeah. Well, how do you like are you going to miss your home? Yep, I miss it, but life goes on. Y entonces ella lo terminaría asesinando. Ella le mostraba a la gente este video siendo como: aquí claramente se ve que se iba a ir de la ciudad, probablemente se fue a California o algo así. En un momento se acercó a la madre del hijo de Abraham ofreciéndole una casa de $200,000 si le decía a la policía que lo había visto recientemente. El día después de matarlo, ella y Abraham tenían que ir a una reunión, y cuando él no apareció, ella dijo a los demás que había tenido un accidente con una trabajadora sexual y que tenía que ir al hospital, y nunca más lo volvieron a ver. Luego hizo que su exmarido James cavara un hoyo para ella en otra mansión que compró con el dinero de Abraham. James no sabía que estaba cavando una tumba y cuando la rellenó con cemento no sabía que había un cuerpo allí. Así que el 25 de enero del 2010 trajo a Greg Smith y le enseñó dónde estaba la tumba. Este avisó inmediatamente a la policía. Abraham fue identificado positivamente. Le habían disparado 2 veces en el pecho. Una búsqueda posterior en su oficina encontraría sangre en la alfombra donde ella le había disparado. Lo más probable es que Abraham fue a su oficina en su casa, la confrontó a ella por los problemas que tenía con el dinero y ella lo asesinó. Después de que el cuerpo fue encontrado, Dee Dee sorprendentemente contactó a la policía porque tenía una historia que contar. Dijo que ella no lo mató, pero que sabía quién lo hizo. You know I'm not the one that shot him. I wouldn't hurt. Then who did, Dee Dee? Tell us.
Según ella, Abraham estaba involucrado en un negocio de drogas. Las cosas salieron mal y bla bla bla, lo mataron delante de ella. Estaba aterrorizada. Fue como cuando el tipo quemó el papel en su césped. Por eso mismo no fue a la policía. And it's time for you to tell the truth. Plain and simple. You can't keep spinning lies. You can't keep throwing everybody and their brother underneath the bus. Because everybody and their brother had something to do with it. One of those people had something to do with it because one of those people knows. Because those are the people that wanted money out of him, Greg. Andy, the person who knows is you. One of the persons out of all this that knows is you. Okay? You're the one who had the hole dug. You're the one who had the body put there. It's your property. All the money's in your name. Everything's you. Okay? The only person who's going to answer questions here is you. End of story. Okay? Nobody here has lied except for you. Because you don't believe me. Because you lied. And tried. Because I don't believe your lies? Because I've had to lie because you don't go and look out. Nobody else. You don't listen to me. You haven't had to lie, Dee Dee. Yes, I have. No, you have not. I have had to lie profusely because you don't believe me. You don't believe me. I don't believe you because they're lies. How can I believe lies? You lied because I don't believe you. That makes no absolute sense at all. I didn't believe you because they were lies. I have ran so many bullshit lies and little things, rabbit holes, as my partner here likes to talk about. I've ran through all of these. It is getting pathetic. So far, all the shit you've given us isn't panning out. Because I didn't know their name, and I kept telling y'all that. There, you're putting a plural, their name. Is it one person, 2 people, 12 people? I mean, I think tomorrow we're probably going to get a phone call about 10 o'clock in the morning saying, guys, I really want to come in and talk to you. This time I'm going to tell you the truth. I've told you the truth we're having a party, and there's 40 people at in my office. We had a cake going. Hang on, hold on. At the beginning, you told us the truth? You threatened to. Hold on, let's go back to the beginning. Abraham's alive, and I talk to him all the time, and I text him, and he calls me back. There's the beginning. That was the beginning for 2 goddamn months. Los detectives la dejaron ir mientras esperaban la orden de arresto. Local Live and First on West, defiant, tearful, and claiming she's not a killer. Now, the woman linked to the death of a local lotto winner, Abraham Shakespeare, is speaking out. Because the media will not leave, and this is an intrusion on all my neighbors, and they don't deserve any of this. Dee Dee Moore started with one message, but quickly shifted gears when asked about the murder of Abraham Shakespeare. Because I have never hurt that man. He knows everyone knows I would never hurt that man in any way. Did you murder Abraham Shakespeare? Absolutely not. And Dee Dee, you indicated you know who pulled the trigger. I have given all the information to the sheriff's department. With the situation and how it went down, I wouldn't believe myself. I would say, lock her up. I would. But there's always 2 sides to every story. There's always more to any situation. God up above knows I didn't shoot that man, and that is the only person I have to answer to. La policía consiguió la orden de arresto el 2 de febrero y fue acusada de asesinato en primer grado. Ella se declaró inocente. También Dee Dee y su defensa siguieron con la historia del traficante de drogas. Fue al juicio en 2012, aunque no testificó. Hizo una escena un par de veces. Ms. Moore, I'm going to tell you once again, you need to compose yourself. Do you understand that? We're not going to go back and forth. You need to compose yourself, and I'm about to give you time to do that and to speak to your lawyer, at which time y'all will make a decision about how you approach your cross-examination. Detective David Clark testified Moore got so desperate after he caught her in another lie that she offered to have sex with him. She told me that she could get a free room at the Hard Rock Casino and her perform sexual acts on me. She actually came toward me and she said that I wasn't going to get angry, that I was going to have sex with her. She said she was very attracted to me and hoped once her name was clear that I would pursue a relationship with her. I've told you before, it's not in your Dee Dee Moore nearly got thrown out of the courtroom for making faces during testimony. Ms. Moore, I've cautioned you throughout these proceedings, and any gestures, facial expressions, audible comments showing approval or disapproval are not acceptable. Dee Dee Moore was treated in the jail infirmary after she complained about pain from her leg restraints. I had an anaphylactic, sorry my tongue, I had an anaphylactic shock. It's been reported to the court that you may have engaged in conversations that could be construed as threats to witnesses in this case.
Accordingly, you are now being excluded from these proceedings. You'll go outside where law enforcement will have an opportunity as appropriate to interview you. Now step out. I want you to talk to her again. You are to compose yourself. That is to stop. Do you understand me? Yes, sir. Didi Moore fue declarada culpable de asesinato en primer grado, sentenciándola a cadena perpetua. State of Florida versus Doris Donegan Moore. Stone-faced, unlike past tears or smiles. The defendant is guilty of first-degree murder. Ella hasta el día de hoy mantiene su inocencia. Incluso en una entrevista de ABC se ve cómo está completamente delirante. Did you bury him in your backyard? Absolutely not. Why are you laughing? Because a man is dead. He's been murdered, yes, clearly. Yes. And you're laughing. Yeah. Because I find it entertaining that people are that ignorant. God knows I'm innocent. That is one person that knows I'm innocent. I think people are complete idiots that think I had anything to do with it. These are witness statements. You understand These that? witnesses don't exist, and that certainly looks like your handwriting. What do you mean? That looks like your handwriting. What you said were witnesses' notes. Looks like your handwriting. Como pudimos ver en este caso, Didi realmente fue una de las mayores estafadoras que yo he podido ver. Ella estafaría a cualquiera hasta el último centavo, sin importarle el futuro de esa persona o las consecuencias. No le importaban sus acciones. Era una verdadera sociópata en ese sentido. Personalmente pienso que tan pronto como hubiera agotado el dinero de Abraham, así no lo hubiera matado, simplemente buscaría a su siguiente víctima para hacerle lo mismo. O sea que allá guardadita queda mucho mejor. Como siempre, gracias por ver otro de nuestros casos. La forma en la que puedes apoyar el canal es suscribiéndote para que el algoritmo de YouTube impulse el canal y más personas puedan verlo. También a la misma vez no te perderás ninguno de nuestros próximos casos. Recuerda que si te gustó no olvides darle like y a la misma vez comentar lo que piensas acerca de lo sucedido o recomendarme casos que quieras que publique en el futuro. De nuevo, gracias por ver Manny True Crime.